mejor alimentación podemos tener mejores índices productivos. Sin embargo, ojo, que el tema de genética no es una cosa que se pueda descuidar, porque tenemos que producir carne y no grasa. Consideraciones generales de la carne: el principal mercado es Europa para nosotros, ¿ya? La calidad pasa a ser un factor preponderante ahora y hacia el futuro. Hay que trabajar el tema del cordero respecto a las propiedades positivas de la carne de cordero. Hay dos estudios ya en Chile que hablan de la buena proporción de ácidos grasos funcionales que tiene el contenido de fierro y zinc y la relación de omega 3 y omega 6, que son tres características que tiene la carne de cordero y que son superiores a la carne de vacuno, ¿ya? ¿Con qué están relacionadas estas características? Básicamente con desarrollo cerebral y comidas premium, comidas para bebés, comida para mascotas. La comida de mascotas, la más cara que ustedes compran cuando le compran comida al perro, esa se hace con carne de cordero, y no por azar, digamos, no porque sea más barata, sino porque es mejor en cuanto a esta propiedad, ¿ya? Sin embargo, hay gente que prefiere comer vacuno que comer cordero. Vamos a ver esto. Se debe informar respecto de la posición del sector ovino frente al cambio climático. En las últimas investigaciones que se han hecho a nivel mundial, el ovino está mejor posicionado en cuanto a su contribución al cambio climático que las vacas. Eso está escrito ya. Y bueno, en términos de mercado hay una oportunidad de direccionar los productos hacia los mercados musulmanes como el halal, porque tienen como les digo, un consumo costumbrista de carne de cordero. Voy a hablar muy poquito de lana, pero que